Bueno, pues un saludo a todos. Estoy muy agradecido de estar acá. Un gran abrazo virtual para mi amigo José María Catalá y a toda la asistencia, por supuesto. Muchas gracias a Pere por la cordialidad, al Ateneo y demás organizadores. Bueno, esta charla además pues tiene varios factores interesantes, conmemorativos. Primero es que este año, como todos sabrán, se cumplen o se cumplieron ya 100 años del nacimiento de Deleuze y adicionalmente 30 años de su muerte. Justo la semana pasada se cumplieron los 30 años, el 4 de noviembre. Y además, este año, en enero, también se murió David Lynch, el 15 de enero. Así que pues para mí es un privilegio poder estar comentando un poco de estos dos personajes, de los cuales soy bastante admirador, seguidor, he ido haciendo un trabajo largo al respecto. Así que pues nada, solamente agradecerles por la cordial invitación. Em, este trabajo, esta charla se llama Gilles Deleuze y David Lynch, Devenires entre cine y filosofía, y hace parte, o digamos que es una deriva, si se quiere, una síntesis de un trabajo que desarrollé en mi tesis doctoral, un trabajo en torno a la obra de Lynch, precisamente analizada desde Gilles Deleuze. Em, digamos que en su momento fue muy interesante para mí, además muy sorprendente la aproximación que hizo Deleuze al cine, cómo lo entendió, cómo lo, lo integró en su forma de pensamiento hasta tal punto que quizá hay muchas vetas del cine contemporáneo que sin esos conceptos que él propuso, pues no serían, digamos, tan interesantes, si se quiere, sobre todo por el contexto en el cual él empieza a pensar el cine, en un contexto en el cual había como una especie de discurso hegemónico en torno al psicoanálisis y la fenomenología y un poco también a la semiología y la lingüística, que trataban de integrar al cine en aparatos discursivos teóricos ajenos a la producción visual. Y por otro lado, había un trabajo sobre el cine más ligado con lo técnico, más orientado a la reflexión de la producción y realización en sí y digamos todos los pasos que se lleva la realización de una obra audiovisual y que hacía parte como de una jerga un poco más endógena del propio cine, por lo cual no había como un diálogo muy claro entre la filosofía y el cine. La filosofía, por un lado, era vicaria de otros aparatos discursivos, insisto, como el psicoanálisis o la fenomenología, que es filosofía, claro, pero digamos, explicaba aspectos de la percepción que no necesariamente se integraban en la dinámica de percepción de la imagen en movimiento. Y quizá, digamos, la aparición de estos discursos, pues, de estos libros como tal de Deleuze, abren como un escenario muy prolífico para poder pensar algunos aspectos de la imagen y del desarrollo del cine. Así que encontrarme con estos conceptos que además son solidarios también de otro trabajo de Deleuze de la época, quizá un poco antes, y además hacen parte de su corpus de pensamiento, me permitió a mí también entender otras cosas de Deleuze que quizá me eran esquivas cuando lo leía, que digamos son cosas no relacionadas con el cine. Así que, pues, mi trabajo doctoral un poco consistió en tratar de integrar a Lynch en el pensamiento deleuziano del cine, dado que, curiosamente, no aparece en sus libros, es un autor ausente, obviamente por temas de generacionales, digamos así, pues puede ser lógico que no esté, sin embargo para el momento en el que Deleuze publica los libros, ya hay dos obras importantes de Lynch, muy difundidas, muy divulgadas, con gran impacto en el circuito audiovisual. La primera, Cabeza Borradora, que es de mediados de los años 70,
y que le valió precisamente el llamado de, de un gran estudio a partir de la recomendación de Mel Brooks para que hiciera El hombre elefante. Y ambas películas, si uno lee con detenimiento los libros de Deleuze sobre el cine, seguramente le interesaban mucho a Deleuze, porque, digamos, aspectos similares a los que se pueden analizar en esas dos películas, él los analiza en otros autores. Entonces, digamos que parece un poco curioso, sin embargo, bueno, ya era una época postrera, digámoslo así, de la producción de Deleuze, ya, digamos, son casi sus últimos libros, así que mi trabajo un poco consistió en tratar de integrar esta producción de Lynch en el cine, que quizá por lo menos para el contexto en el cual yo estaba trabajando, no encontraba muchos apoyos y los encontré en Deleuze, ¿cierto? Entonces, eso es como el contexto inicial de esa relación entre ambos autores y también entre el cine y la filosofía. Bueno, dos avisos antes de comenzar propiamente. Pues lo primero, pues seguramente ustedes conocerán con detalle los trabajos de Deleuze sobre cine. Son dos libros, especialmente La imagen movimiento y la imagen tiempo, pues por razones obviamente del autor que estoy trabajando, que sería David Lynch. Nos enfocaremos sobre todo en la imagen tiempo. Sin embargo, tendremos que hacer unos contextos que nos permitan entender cuál es la diferencia entre la imagen tiempo y la imagen movimiento para encontrar esos aspectos característicos de la producción de David Lynch y que lo entroncan con los análisis deleuzianos. Entonces, lo primero. Lo segundo es que, pues, dadas las características técnicas, las dificultades que podemos tener, pues prescindí de secuencias audiovisuales, pues trataré de compensarlo un poco con algunas descripciones y algunas imágenes que puedo comentar, pero pues la secuencia sí nos quedaba muy difícil, no solo obviamente por el tema de la transmisión, em, vía internet, sino porque eventualmente si este video lo alojan en YouTube, pues corremos riesgos de que después haya infracción de derechos de autor con las películas, sobre todo las de Lynch. Bueno, entonces vamos a comenzar. Quiero empezar con una cita de Deleuze, está al final del segundo tomo de los estudios sobre cine, de la imagen tiempo, y dice lo siguiente: la teoría del cine no trata sobre el cine, sino sobre los conceptos del cine, que no son menos prácticos, efectivos o existentes que el cine mismo. Los conceptos del cine no son datos preestablecidos en el cine, y sin embargo son los conceptos del cine, no teorías sobre el cine. Tanto es así que siempre hay una hora precisa en que ya no cabe preguntarse qué es el cine, sino qué es la filosofía. Esto es bien interesante porque justo el libro que luego de los libros sobre cine, este sí con Félix Guattari, se va a llamar ¿Qué es la filosofía? Es decir, de alguna manera los estudios de Deleuze sobre el cine van a ser tan importantes que le permitirán repensar algunos aspectos característicos de su obra filosófica. El libro ¿Qué es la filosofía?, digamos, cuyo título quizá nos da a entender un contenido muy didáctico, digamos, no es así, es un libro muy complejo, no es fácil articularlo bien porque sigue la estela de producción filosófica de Deleuze, digamos que es una producción que puede darnos la sensación de aleatoriedad, si se quiere, con muchos trasvases y muchos cruces, muchas mediaciones entre conceptos. Entonces es un libro que más nos presenta el qué es la filosofía, más cómo entiende Deleuze la filosofía, cómo es obvio, o quizá qué es la filosofía deleuziana. Y allí hay unas explicaciones muy interesantes también de cómo entender la producción previa de Deleuze, pero yo quería resaltar que ese libro se escribe justo después de los libros de cine, es decir, para Deleuze, obviamente el cine no tenía nada que ver con la representación de la realidad, sino que era una forma de pensamiento de lo real o sobre lo real que utilizaba una materia prima específica que eran las imágenes en movimiento. Y
sobre todo, que es algo muy importante, a pesar de que los libros se llaman la imagen movimiento y la imagen tiempo, eh, digamos, se soportan más allá de un carácter representacional en una ontología. Es decir, lo que le interesa a Deleuze realmente no son las imágenes per se, sino el tiempo, cómo se expresa a través de ellas y cómo va a entender él o va a empezar a entender que se desarrolla ese uso o esa integración en el pensamiento sobre lo temporal o sobre la temporalidad a través de las imágenes. Entonces es donde va a encontrar ese corte que en algún momento identificará después de la Segunda Guerra Mundial para la transición hacia la imagen tiempo desde la imagen en movimiento, haciendo un corte que es similar al que también hace André Bazin cuando escribe qué es el cine, y que a Deleuze quizá en contexto le parece mucho más efectivo esa aproximación de André Bazin que otras que va a encontrar. Y quizá por eso también que el libro de André Bazin se llame ¿Qué es el cine? Nos permite establecer una resonancia interesante con que el siguiente libro de Deleuze, después de los libros de cine, se llaman ¿Qué es la filosofía? ¿Cierto? Es un poco ahí hay un paralelo que vale la pena considerar. Bueno, voy a tratar de hacer muy eficiente el tiempo. Ustedes me perdonarán si a veces me acelero mucho para identificar algunas cosas, pero quiero que tengamos unos contextos muy claros para podernos enfocar después en Lynch. Em, Aunque si no podemos extenderlo lo suficiente, pues quedaré muy contento con que ustedes entiendan dónde estaría ubicado él como tal y algunas de sus películas y desde ahí sería una invitación para que las vean. Así que estos 5 momentos son claves. Voy a necesitarlos para poder ubicar a Lynch en un contexto determinado del pensamiento sobre la imagen audiovisual o cinematográfica. Primero, estableceremos algunos vínculos entre Deleuze y Lynch, ¿cierto? Ellos, de todas maneras, cumplen con premisas de las afinidades selectivas. Hay muchos autores que los van a hacer compatibles y por lo cual no serían tan distantes a la hora de analizarlos de un lado hacia otro. No, no solo a Deleuze soportando a Lynch, sino también a Lynch para entender ciertas cosas de Deleuze. Después pasaremos a una reflexión en torno a qué es la estética deleuziana, es decir, si el cine es un arte como tal y lo estudia Deleuze, pues ese estudio de Deleuze también tendría un contexto en el cual Deleuze entiende las artes, ¿cierto? Y por eso necesitaríamos como algunos elementos de allí para comprender el cómo está viendo las imágenes o la producción de las imágenes cinematográficas. Después ya haremos una relación también muy general de los estudios sobre el cine de Deleuze para poder detectar, si se quiere, cuáles son las diferencias entre la imagen movimiento y la imagen tiempo, por lo menos de manera amplia, para que sepamos que si vamos a ubicar a Lynch, los autores de la imagen tiempo, sepamos qué cosas Lynch prescinde de hacer cuando realiza cine, ¿cierto? Después pondremos algunos ejemplos de los cineastas de la imagen tiempo, también de manera muy general, pero sobre todo para observar que a Deleuze le va a interesar establecer como una ruta de trabajo que nos va a llevar como en ciertas transiciones, casi que por países, desde los italianos con el neorrealismo, Nouvelle Vague con los franceses y después el nuevo cine alemán. Poco que ahí estarían las bases de lo que uno podría entender como cine moderno, si se quiere, con respecto al cine clásico o también cine contemporáneo, entendiendo que la mayoría de los autores contemporáneos beben de esas fuentes rupturistas, si se quiere, que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial con estos movimientos. Y ya por último detendremos en algunos ejemplos de Lynch y sobre todo articulando un poco algunas reflexiones sobre lo que Deleuze ha pensado sobre el cine, perdón, Deleuze ha pensado desde la filosofía y cómo desde el cine se pueden pensar esas reflexiones deleuzianas en su corpus de pensamiento, ¿cierto? Bueno, primero, Eh,
Este esquemita pues nos presenta como dos universos paralelos, el lynchiano y el deleuziano. En la mitad estarían como si se quiere, trasvases, los personajes fundamentales, los pilares que sostienen un poco esa unión, el punto de encuentro. Siempre Lynch y Deleuze se van a encontrar ahí, en estos tres personajes claves, o sea, las aproximaciones que hace cada uno de ellos a los autores que aparecen en la mitad nos va a permitir entender su compatibilidad permanentemente. Son Kafka, Francis Bacon y Lewis Carroll, ¿cierto? Ustedes saben que Deleuze tiene un trabajo sobre Kafka que escribió con Félix Guattari, aunque antes había estado trabajando de manera muy consistente. Se llama Kafka por una literatura menor, donde trabaja mucho el tema de la máquina de producción estética o la máquina de producción artística o la máquina, como lo va a denominar ahí, como máquina literaria, que es solidario también de otro trabajo que había hecho sobre Proust. Escribe un libro sobre Francis Bacon que se llama La lógica de la sensación, donde utiliza también muchos elementos que después serán importantes para el análisis del cine, como por ejemplo la imagen afección o la imagen pulsión. Y Lewis Carroll, digamos que lo trabaja Deleuze en el libro La lógica del sentido, cuando analiza todo el aspecto como de la paradoja como elemento fundante del pensamiento, ¿cierto? Eh, por su parte, Lynch era, era, se consideraba él una especie de hijo de Kafka, lo consideraba su mentor. De hecho, su primera obra, que se llama Cabeza Borradora, realmente pretendía ser una adaptación de la Metamorfosis, y él buscó, digamos, toda la vida hacer como una adaptación de Kafka. Lo logró sin hacerlo de manera directa. En toda su obra hay muchos elementos kafkianos, muchas características de lo kafkiano en Lynch. Con Francis Bacon, pues, digamos, era uno de sus pintores favoritos. Él tenía dos, fundamentalmente, Bacon y Edward Hopper. Y entonces su obra va a estar determinada precisamente por la composición de elementos visuales que de alguna manera repliquen la obra pictórica de Bacon. Lynch también era pintor, y su obra pictórica está muy influenciada con la obra de Bacon. Y después, con Lewis Carroll, pues también Lynch era fanático de Alicia en el País de las Maravillas, y de hecho una buena parte de sus obras que tienen que ver con esa extraña y perversa manera de entender la fábula, trataba de entender a Alicia en esos contextos de lo que en el libro se llama País de las Maravillas, pero que realmente es un universo pesadillesco donde las cosas no funcionan realmente, o no funcionan según la lógica habitual, según el sentido común. Entonces, digamos, esa transgresión del sentido común que aparece en Alicia en el País de las Maravillas le interesa mucho a Lynch para ordenar la estructura de su composición audiovisual. Em, Hay en este cuadro también entonces unas referencias muy claras que nos permiten hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, las influencias de Lynch, que son, ya los dijimos, Kafka, Bacon, Hopper, Kubrick, Wells, Wilder y Lewis Carroll, digamos, personajes que vamos a ver constantemente homenajear en su obra. Pueden compararse con algunos aspectos de lo que Foucault denominó el teatro filosófico deleuziano, ¿cierto? Faltan varios, pero aquí hay algunos muy importantes, que son Spinoza, Nietzsche, Berzón, Kafka, Bacon, Proust y Lewis Carroll. Como ven, hay algunas relaciones ya muy directas y otros, digamos, universos de sentido que se pueden encontrar también en Lynch, como veremos. Por otro lado, el tema de Kubrick, Wells y Wilder es importante para Deleuze, y de hecho los va a incluir como personajes o autores que analizará en su libro sobre cine. O sea que tampoco era ajeno a aquello que expresaban estos autores de cine, influencias de Lynch, y que al someterlos al aparato conceptual y teórico de Deleuze, pues también nos permiten entender cosas que tiene el propio Lynch,
cuando desarrolla su forma expresiva. Y hay también unas características de lo que uno podría llamar un cine lynchiano. Si ustedes ven una obra de Lynch, va a tener más o menos estas características en general. Atmósferas oníricas, alteración psíquica, espacios no orientables, una narración fragmentada y experimental. Entonces, estas características hicieron de Lynch también un personaje marginal en su contexto hollywoodense, tanto así que su obra también es una crítica muy profunda a las formas de producción del cine hegemónico, y aún así pues logró sobrevivir, siendo reconocido siempre pues como un autor importante, aunque con muchas dificultades para financiar en general sus películas. Por eso hizo tan pocas, pero bueno, cada una de ellas es, a mi entender, una obra maestra. Y del lado de Deleuze, pues uno pensaría que la filosofía deleuziana pues tiene que ver con estas características, de experimentación y creación. Digamos, hay una separación del carácter subjetivista de la filosofía, y habla más de una filosofía territorial o de territorios, de territorializaciones y desterritorializaciones, y es a lo que se llamaría geofilosofía, que lo menciona precisamente en el libro que es la filosofía, que le permite precisamente pensar, el mundo no desde la dimensión abstracta, sino desde sus pulsiones, sus devenires, sus flujos, etcétera, y digamos a eso es más o menos a lo que él denominaría geofilosofía. Y después sería también una especie de esquizofilosofía muy evidente en el libro Antiedipo, que escribe con Félix Guattari, pero que da cuenta también de ciertos personajes que le van a interesar a él mucho para establecer una crítica del pensamiento filosófico, entre los cuales, por supuesto, está Artaud o Wolfson, o en el arte, pues, pictórico, el propio Van Gogh, o el propio Bacon, que de alguna manera establecen una relación muy clara con la noción de locura, y que también se conecta con el imaginario, observado desde el cine de la imagen-tiempo, donde los personajes ya no van a tener una consistencia psíquica definida, ¿cierto? Entonces, más o menos este es el esquema, comparativo. Vamos a pasar entonces a la idea de la estética deleuziana, en esta cita. Dice Deleuze que no hay obra que no tenga su comienzo o su continuación en otras artes. Si he podido escribir sobre el cine, no ha sido invocando un derecho a la reflexión, sino porque los problemas filosóficos me han llevado a buscar respuestas en el cine, a pesar de que estas respuestas supongan nuevos problemas. Todo trabajo se inscribe en un sistema de relevos. Esto es importante no solo para entender cuáles son las relaciones que existen entre las artes y que puede concebir Deleuze para hacer su trabajo en torno a la estética, sino también cómo, eh, hay una transdisciplinariedad permanente en el pensamiento de Deleuze. Es decir, lo que él va a revisar de la filosofía no se agota en la tradición filosófica, requiere de una tradición artística y también de una tradición científica. Requiere de un trabajo articulado entre diversas dinámicas del pensamiento que apuntan al conocimiento, concreto de una cosa, de una idea, o de un acontecimiento, ¿cierto? De un fenómeno. Entonces, por eso a él le va a parecer que todo implicaría siempre, un relevo, ¿cierto? Como una especie de competencia atlética en donde hay una persona que va corriendo y le entrega, el bastón a la que sigue. Las disciplinas se desarrollan de esa manera, pero no son solamente disciplinas en el plano de lo filosófico. No se trata solo de escuelas filosóficas. Cuando Deleuze requiere de elementos, del orden de lo pictórico, del orden de lo musical, del orden de lo, eh, dramatúrgico, del orden, o de lo arquitectónico incluso, del orden de lo científico, siempre lo usará para poder orientar o reorientar el pensamiento que le interesa, ¿cierto? Eh,
Deleuze, digamos, desde los estudios de los expertos en su obra, pues se ha tratado de definir desde tres etapas. O sea, como que hay una primera etapa más de carácter monográfico, una segunda más activista o política y una tercera etapa más estética. Digamos que cuando se analiza la obra de Deleuze, se piensa que esa primera etapa que concluye finalizando los años 60 incluye como todos los trabajos monográficos sobre filósofos, Hume, Bergson, Spinoza, Nietzsche, Kant, Proust, que digamos es un autor de literatura, pero que él entiende obviamente en un contexto filosófico y le dedica una monografía, y también Sartre-Masoch. Em, esa etapa de las monografías tiene como una transición bien interesante con dos libros, que uno es Diferencia y Repetición y el otro es Lógica del Sentido. Esa transición, digamos, ya implica un proceso claro, digamos, una voluntad clara suya de lo que podríamos llamar una inversión del platonismo, ¿cierto? O sea, como habiendo detectado sus enemigos, él hablaba así, es decir, él le gustaba escribir libros sobre los amigos, pero sobre todo sobre los enemigos. Uno de ellos era Kant, el otro era, por supuesto, Platón, el otro era Hegel, y entonces él trata de observar a esos enemigos para poderlos reconducir a un escenario en el cual sean susceptibles de pensamiento. Entonces, diferencia y repetición y lógica del sentido se van a orientar un poco a esa observación. De la transición pasa a una época que se ha denominado como la época política de Deleuze, que es, sobre todo consiste en los libros escritos con Félix Guattari, que es el Antiedipo y Mil Mesetas, em, pero que ya van a tener muchos elementos claves de cuál va a ser la forma de pensamiento deleuziano, de trasvase, de intermediaciones, y que van a tener mucho contenido, no solo filosófico o político en sentido estricto, sino es casi que un conocimiento ilustrado, ¿cierto? Donde van a ser atravesadas estas reflexiones por muchas disciplinas que van obviamente desde la filosofía, la lingüística, la antropología, la biología, la geología, la astronomía, digamos, hay una cantidad de elementos bien interesantes en la segunda época. Y la tercera, que es la que se denomina época más estética, donde está, pues claro, el trabajo sobre Kafka, el trabajo sobre Bacon, los trabajos sobre cine, después el trabajo sobre crítica y clínica. Y digamos que el cierre de todo este periodo, por eso es tan simbólico este libro, va a ser qué es la filosofía, donde él va a tratar de explicar cómo articuló todos esos imaginarios de las tres etapas que vamos mencionando. Este libro va a ser muy importante para entender justo su teoría estética, que había estado diseminada en todos los demás libros, era muy difícil percibirla claramente y él como que la organiza en este libro, en una de los apartados, y que básicamente va a consistir en esto, en que la filosofía trabaja tres formas de conocimiento, términos disciplinares que van a ser la filosofía, la ciencia y el arte, y va a decir que cada una de ellas se diferencia como por la materia prima de expresión. Va a partir de la premisa de que cada una de las disciplinas son formas de creación, pero lo que produce esa forma de creación difiere en cada disciplina. Por ejemplo, la filosofía crea o produce conceptos, la ciencia crea o produce functores o funciones y prospectos, y el arte crea o produce perceptos y afectos, ¿cierto? Esa producción de objetos de conocimiento se materializa dependiendo de las condiciones de posibilidad de cada disciplina. Por lo tanto, es en el arte donde lo que denominamos obras de arte son una concretización de esa producción de afectos y de perceptos. Entonces, las obras de arte son condensados perceptuales que habilitan de manera virtual la inserción en un estado de percepción, ¿cierto? No son la percepción como tal, sino la posibilidad de insertarse en un estado de percepción.
Por lo tanto, los autores, en términos del arte, lo que crean son campos de posibilidad para establecer vínculos con capas del sentido, para las cuales por lo general estamos anestesiados. Pero capas de la percepción, que son capas del sentido también, que nos son imperceptibles. Entonces muestran lo que no se puede ver, sonorizan lo que no se puede escuchar, em, digamos que avalan o habilitan un campo de percepciones que permiten un lugar de percepción, ¿cierto? No relacionado con un individuo que percibe, sino con un espacio de percepción, y las obras van a configurar ese escenario, ¿cierto? Básicamente. Por lo tanto, las obras, él las va a definir más o menos con estas características estéticas. Las obras de arte, él las va a definir como series de sensación, digamos que serían como bloques de afectos perceptos. El arte no se podría entender de manera categorial. Deleuze no utiliza términos de la filosofía del arte o de la estética filosófica. Renuncia a ellos voluntariamente, ¿cierto? Conscientemente, no usa términos como lo bello, lo sublime, eh, digamos, no hace uso de la categorización de lo estético que determina el juicio de gusto. Él se separa de esa noción y dessubjetiva la posibilidad de acceder al campo artístico, ¿cierto? Por lo tanto, no es subjetivista. Esta filosofía se desprende de la noción del sujeto como centro o eje del gusto, y cambia un poco la idea del pensamiento. Se desprende de la centralidad subjetiva, de la subjetividad como tal del individuo que percibe, y a partir de un gusto que podríamos llamar formado intelectualmente, puede apreciar las dimensiones de la sensibilidad. Vamos que él trata de apartarse de esa centralidad subjetiva y busca acceder a planos, si se quiere, presubjetivos, de la expresión, que configuren lo que él puede denominar como perdón, el arte animal, ¿cierto? O el devenir animal del arte. ¿Cierto? Que es, digamos, una idea que él trabaja, inclusive basado en el propio Bersón, planteando que el arte canaliza o vehicula grados de la sensibilidad que no tienen que ver con el filtro racional. Decíamos que, digamos, esa aproximación al arte de Deleuze, y que configuraría un poco su universo estético o su teoría estética, tendría estas características. Digamos, no habría un interés por revisar el juicio de gusto, sino más bien entender los bloques de intensidad y de fuerza que promueven las artes. Pues no tengo tiempo de detenerme mucho aquí, pero, por ejemplo, esta idea no es solo de Deleuze. Hay un autor que también era amigo de Deleuze. De hecho, Deleuze era muy admirador suyo, que es Gilbert Simondon. Y Simondon planteaba que el pensamiento estético era como un proceso de reactivación de lo que él denominaba la unidad mágica primitiva, es decir, el estado de nuestra relación con el mundo, en el cual todavía no se había desfasado el ámbito del conocimiento entre mundo subjetivo y mundo objetivo. No me puedo detener mucho acá, pero es un poco eso lo que Deleuze plantea desde su teoría estética. Es decir, lo que hace la obra de arte es reconducir los estados de sensibilidad a un universo, a un potencial, todavía potencial. Por lo tanto, el pensamiento estético de Deleuze tendría que ver un poco más con la noción de la virtualidad, ¿cierto? De lo potencial, de lo virtual, que se actualiza. Y lo que hace una obra con respecto a esa virtualidad es actualizar ese potencial. Una obra, por tanto, no sería una manifestación representativa de lo real, sino que sería una actualización de un potencial. La obra, por tanto,
es una reducción de potencial. Es decir, cuando vemos la obra es porque el potencial expresivo se ha reducido en la obra. Y por eso la obra sería el vehículo hacia ese universo potencial de nuevo donde se encuentre todo lo que ella redujo, ¿cierto? Es un tema complejo, pero vale la pena mencionarlo porque justo es en este contexto en el cual él va a entender el universo de la producción de imágenes cinematográficas, ¿cierto? Los estudios sobre el cine van a tener que ver con esta apreciación del arte. Por lo tanto, el cine no parte para él de un interés representacional de lo real. Utiliza los mecanismos que tiene a su mano, que son los implementos técnicos, como puede ser la cámara, en ese caso, o los aparatos de registro sonoro, para establecer procesos de composición que puedan habilitar formas expresivas de carácter virtual que se concreticen a través de de la imagen, ¿cierto? Y es por eso que a él le va a interesar pensar el cine más allá de la representación, incluso más allá de la narración. Para Deleuze, ni la representación ni la narración son términos adecuados para hablar de cine. No le parecen adecuados porque agotan, apocan el potencial expresivo de las imágenes audiovisuales. Antes de la narración, a él le interesa más la composición. La narración, por ejemplo, en este caso para Deleuze, sería la expresión más superficial de un proceso compositivo. Nosotros tendemos a pensar el cine desde su narrativa, lo que, entre comillas, cuenta la película. Bueno, lo que cuenta de la película no es lo importante de la película. La narración de la película es la consecuencia de un proceso de composición. Entonces, a lo que le interesa es pensar la composición, cómo se compone. En ese caso, a Deleuze le interesa mucho más que el guión o el relato, le interesa el montaje, ¿cierto? Básicamente en tal caso, pues, de poder hacer como una, pero obviamente esto estaría implicando las otras formas de producción del cine más allá del montaje, pero si él pudiera como orientar o definir qué es lo que más le interesa, podría ser eso, el montaje. Bueno, ahora sí pasemos a los estudios sobre el cine. Yo quiero partir como de dos citas para que nos sirvan de norte, de horizonte, de pensamiento. La crítica cinematográfica, dice Deleuze, se encuentra ante un doble escollo. Tiene que evitar limitarse a una simple descripción de las películas, pero también debe cuidarse de no aplicar al cine conceptos que le son extraños. La tarea de la crítica es formar conceptos que evidentemente no están dados de antemano en cuanto tales en las películas, pero que a pesar de ello solo son aplicables al cine, a tal género cinematográfico o a tal película, ¿cierto? Es muy común en la crítica cinematográfica que le añaden elementos provenientes de otras disciplinas a la película para poder explicar cosas que allí ocurren. Lo que dice Deleuze es que hay que proceder al contrario. Hay que, desde la película, producir sus propios conceptos. ¿Qué hay allí en la película que le permite esa expresión? Y no encorsetarla en conceptos provenientes de otras disciplinas. Por eso él toma distancia, por ejemplo, del psicoanálisis, de la fenomenología o de la lingüística, que eran las disciplinas que explicaban las películas. A él le parece que es desde la película misma que se deben producir sus propios conceptos. La película contiene sus propios elementos explicativos, ¿cierto? Y por eso hay como un llamado de atención a los críticos, eh, eh, de manera directa en los libros de cine, de manera indirecta en el libro que es la filosofía, diciendo que hay que cuidarse de la doxa, de la opinión, que por lo general los críticos, cuando hablan de obras, dicen sus opiniones, lo que ellos piensan, pero eso que ellos piensan a nadie le interesa, dice Deleuze. A la gente lo que le interesa es la película o el cuadro. Entonces hable desde el cuadro. Poco es un llamado a que hagan un esfuerzo por pensar desde el pensamiento mismo de la producción de imágenes, ¿cierto? Y no desde elementos ya preconcebidos, partiendo como de una zona de confort para decir lo que ellos piensan sobre la obra. Por lo cual, ya esto no lo dice él, lo digo yo, los críticos a veces se vuelven más en recomendadores que en críticos, ¿cierto? Como tal. Bueno, aparte, a Deleuze la crítica tampoco le interesaba mucho, su filosofía no es crítica, es una crítica, una filosofía más de orden vitalista, más de afirmación, más nietzscheana, más espinosista, no parte, digamos, de la
de elementos, no es dialéctica tampoco porque tampoco le interesa establecer vínculos entre contrarios para producir una idea mayor, es un propósito más, yo creo que ese es el término que a él más le gustaría, más vitalista, en la estela de Spinoza o de Nietzsche. Por lo tanto, no hay una negación específica sobre las obras, hay una indagación en las obras para entender qué dan de sí, y si la obra no da mucho de sí, pues primero hay que preguntarse por qué yo no la entiendo, y si después resulta que de pronto sí la entiendo, pero no da más de sí, entonces decidir si la obra vale la pena o no. Y después de saberlo, no hay necesidad de hablar mal de ella. Por eso Deleuze poco hace críticas negativas en general. De hecho, el libro como de recopilación de artículos sobre el arte, especialmente sobre el arte, pero sobre otras disciplinas también, que se llama Crítica y Clínica y que se publica después de que es la filosofía, se llama así, Crítica y Clínica. Es un poco la idea de establecer un vínculo entre la crítica y la salud, ¿cierto? Pero bueno, no me meteré por allí. Vamos entonces a enfocarnos en la especificidad de cada uno de estos libros. Recuerden que uno se llama La imagen movimiento y el otro se llama La imagen tiempo, ¿cierto? En la imagen movimiento, digamos que aparecen dos autores que van a ser los pilares que apoyan a Deleuze en el estudio de las imágenes, que van a ser Henri Bergson y Charles Sanders Peirce. Bergson, digamos, el filósofo vitalista de la duración, especialmente en su libro Materia y Memoria, es que es bien interesante, es un libro construido para hacer una crítica negativa del cine. eh, a Berzón le impresiona mucho cómo la gente está fascinada con la captura del movimiento a través del cine, y entonces él explica cómo el cine lo que hace es simplemente unir cortes inmóviles para producir la ilusión de movilidad. Y él dice que esa idea es lo que nos ha aferrado a nosotros todo el tiempo al pensamiento dualista. Entonces hace toda una crítica del pensamiento occidental, sobre todo metafísico, para explicar cómo nosotros todavía no hemos pensado adecuadamente el movimiento, y desarrolla toda una ontología del tiempo en materia y memoria bien interesante, y va a utilizar un elemento clave precisamente como crítica del cine, que es la imagen. No una imagen en sentido tradicional, para él la imagen es un punto intermedio entre la materia y el espíritu, básicamente. Pero eso que él denomina espíritu no es el espíritu en sentido también dualista, es la dimensión de la memoria o el tiempo como memoria, que es el estado virtual del tiempo básicamente. Esta teoría que les digo va a atravesar todos los estudios sobre el cine que hará Deleuze de ahí en adelante durante este libro y el siguiente, el segundo tomo. Y por el lado de Charles Sanders Peirce, hay un trabajo bien interesante en torno a esa relación que existe entre la semiótica de la imagen y la producción de imágenes audiovisuales, sobre todo porque de taxa de los signos, y le va a ser muy útil entender cómo produce el carácter específico de los signos, para poderlo añadir a la al pensamiento sobre el cine. Entonces va a utilizar como toda esta batería que tiene Peirce en la semiótica, para entender tipologías de imágenes a través de tipologías de signos, ¿cierto? Pero forzando obviamente la interpretación de Peirce, forzándolo a pensar el mundo desde la película misma. Entonces van a aparecer varios signos o varias imágenes signo, la imagen percepción, la imagen afección, la imagen acción, la imagen acción, que además se divide en dos. Hay una imagen afección de la gran forma y una imagen acción de la pequeña forma. Em, y después va a concluir este tomo con la crisis de la imagen acción, donde va a ubicar a Hitchcock. Rápidamente menciono algunas cosas porque aquí hay unas películas de referencia que son bien interesantes. Em, la imagen percepción, por ejemplo, que es la que nos permite la confrontación entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿cierto? La imagen afección, que es la que nos permite establecer la emotividad involuntaria del gesto o del rostro,
y que va a aparecer sobre todo a través del primer plano, el descubrimiento del primer plano. Em, Eso va a ser clave, pues, como para entender obras, sobre todo del expresionismo. Aquí está, pues, La Pasión de Juana de Arco, Nosferatu, y también la imagen pulsión, que, digamos, esa va a venir un poco después, pero entre la imagen afección y la imagen percepción podemos reconocer la forma en la cual se articulan características, mejor, expresivas de los personajes movilizados a través de las imágenes, ¿cierto? Eh, de hecho, en la imagen afección va a ser clave para él entender la noción de rostridad, que es un concepto que después va a utilizar para entender el territorio o lo territorial. Por lo tanto, los rostros expresivos que configuran la imagen afección en las películas van a orientar precisamente una especie de rostridad de la imagen, que es lo que termina impactándonos a nosotros y termina generando el patos, ¿cierto? El patos, que por un lado puede ser lo empático o lo simpático, eh, pero y también puede ser lo patético, ¿cierto? De las imágenes construidas en esta época. Entonces, está La Pasión de Juana de Arco. Por ejemplo, la obra de Hitchcock va a tener unas características especiales, pero a las cuales va a recurrir mucho, sobre todo en la influencia que tiene al principio por el cine expresionista para reflejar esas imágenes. Y después está la imagen acción, que él la divide en dos, la gran forma y la pequeña forma, la imagen acción, que aquí estaría como configurada a partir de varias formas de montaje, sobre todo en El nacimiento de una nación y El acorazado de Potemkin, digamos todo el imaginario hollywoodense y el imaginario ruso, eh, pero a partir de distintas formas de montaje. La imagen acción de la gran forma es la que establece el corte de la acción frente a dos situaciones. Es como una acción modifica una situación, básicamente, ¿cierto? Esa acción que modifica una situación y la convierte en otra es un poco la idea general de la acción de los héroes. Son los héroes los que alteran un flujo narrativo para que se convierta en otra cosa. Esa es la gran forma, muy determinada obviamente por la figura de los individuos heroicos de del cine de Hollywood, y es un poco el cine más tradicional, el cine de acción, el que vemos con todos los personajes heroicos en las películas de acción hollywoodense, ¿cierto? Y en las series de televisión, cuando hay un personaje, digamos, con unas capacidades especiales que puede salvar el mundo, un poco esa idea, es la idea de la imagen acción de la gran forma. Y la imagen acción de la pequeña forma ya es una variación muy interesante porque las acciones producen, eh, digamos, las acciones como tales no pueden producir propiamente un cambio en la situación, sino que se enfrentan con la situación para actuar de otra manera. Entonces siempre están enfrentando obstáculos, obstáculos que los llevan a tomar decisiones concretas, pero ellos no tienen un dominio total sobre la estructura general de la situación. Entonces son personajes que no son tan heroicos en el fondo. Entonces es donde va a aparecer, digamos, esa beta de personajes más pequeños, no son héroes en sentido tradicional. En el cine negro va a aparecer mucho este personaje, ¿cierto? Donde tienen que solucionar problemas muy concretos pero que no cambian nada en el mundo, básicamente, ¿cierto? Esa es como la idea de la pequeña y de la gran forma. Esta, que es la imagen acción de la pequeña y la gran forma, como les decía, van a desarrollar un poco la noción del cine tradicional, ni siquiera el cine clásico, el cine tradicional, lo que ha generado nuestros hábitos de percepción del cine. Cuando buscamos que en toda película haya un personaje heroico, principal, unos antagonistas, y que el héroe siempre termine haciendo cosas en orden bajo un desarrollo narrativo circular de restitución de las cosas en el bienestar, ¿cierto? Básicamente. Eh, esta idea de la imagen movimiento, entonces él la va a desarrollar basado en estos dos autores para descubrir estos tipos de imágenes que les dije, hay algunos más, obviamente,
en los autores de lo que podríamos llamar el cine clásico, que va a durar hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, digamos, temporalmente estaría ahí, con dos particularidades que van a ser claves para entender esa transición posterior a la Segunda Guerra Mundial, que van a ser Hitchcock, que lleva la imagen-acción al límite, inventando lo que Deleuze denomina la imagen mental, y es precisamente la atribución de la percepción al espectador, o sea, al individuo que está por fuera de la película, obligándolo a estar en ella para sufrir con los acontecimientos no que han pasado, sino que podrían pasar, que es un poco la base de la idea del suspenso, que modula de una manera magistral Hitchcock, en donde uno ve, por ejemplo, que el personaje principal se acerca a un sitio donde podría morir, pero el personaje no lo sabe, nosotros sí lo sabemos, entonces sufrimos con el hecho de que allá lo van a matar, ¿cierto? Un poco esa idea, va a explotar una bomba en un sitio y el personaje va para allá y nadie le puede avisar porque nadie más sabe. Nosotros sí lo sabemos, pero nosotros nos integramos con esa especie de construcción amplia, globalizante del saber de la imagen que incluye al personaje dentro como alguien que participa de algo que nosotros sabemos, pero que él no sabe. Poco, esa es la imagen mental, que es como la base del suspenso, por lo menos narrativamente hablando. Y después pasaríamos a la imagen tiempo. Esta es un poco más compleja. Eh, Pongo allí pues algunos autores que hacen parte como de esa estela, ¿cierto? Está ahí pues como están Orson Welles, Kubrick, Herzog, Tarkovsky, Alain Resnais y obviamente Lynch. Eh, lo que dice Deleuze es que después de la Segunda Guerra Mundial hay como un nuevo régimen de visualidad, ¿cierto? Que tiene que ver precisamente con la realidad que queda en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Un mundo totalmente derruido donde ya es evidente que ningún individuo puede hacer nada porque eso cambie. Y obviamente la aceptación va a consistir en entrar en fases de delirio, de negación, obviamente, como una especie de proceso terapéutico, de negación, en donde es posible que no podamos regresar de ese estado de negación que nos induce al delirio y la locura, ¿cierto? Y es en ese contexto que él va a entender el neorrealismo italiano, ¿cierto? Digamos, ese proceso de los 40 a los 50 con en Rossellini, De Sica, Antonioni, por ejemplo, es un proceso en el cual los personajes ya ni siquiera son los de la pequeña forma, sino que son personajes arrojados a un mundo que no tiene remedio, no tiene salvación. Y es un mundo que trata de seguir funcionando a pesar de que sabe que no hay funcionamiento posible. Y los personajes que están allí corren de un lado al otro tratando de satisfacer necesidades muy básicas para poder llegar solo al otro día con algún tipo de entusiasmo, pero anulando completamente su dignidad. Es un poco la idea del relato del neorrealismo que tendrá la particularidad también, a diferencia de los cines anteriores, que justo por la precariedad de la época va a sacar las cámaras a la calle, pero esa calle ya no va a estar preparada para ser registrada por la cámara. Es una imagen que va a aparecer así como es, ¿cierto? Y pues como ejemplo claro de esto, creo que el más modélico y lo utiliza Deleuze va a ser el de Alemania año cero, ¿cierto? Donde un personaje, un niño, recorre toda la película viendo sus aconteceres y pues al final no logra, no soporta el impacto siniestro de esas consecuencias del mundo después de la guerra y termina suicidando, ¿cierto? Poco esa idea de ese personaje. Después, dice Deleuze, el segundo paso de la construcción de la imagen tiempo va a ser la época de la Nouvelle Vague francesa, que va como entre los 50 y los 60, donde está, por ejemplo, Godard, Truffaut, Resnais, en donde, digamos, ya hay una nueva relación con la calle y empieza una ruptura con los códigos audiovisuales que permiten lo que podríamos llamar el pacto ficcional. Los personajes, por ejemplo, de Godard, personaje que va a ser importantísimo para Deleuze, ya miran a la cámara, por ejemplo, miran de frente a la cámara.
se refieren a un público, o sea, ya ellos no aceptan, digamos que integran al propio camarógrafo dentro del registro audiovisual y hacen parte de un flujo eh, 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 de tendencia caótica en la ciudad misma, ¿cierto? Y bien interesante porque va a determinar una nueva dinámica que empezará a insertarse en la siguiente etapa, que irá de los 60 a los 70, que es la del nuevo cine alemán, donde aparecerá esa lógica del road movie, es decir, el personaje ya desprendido de toda motricidad que necesita recorrer de manera errante el universo de sentido que a la larga nunca tendrá sentido, ¿cierto? En ese nuevo cine alemán de los 60 y los 70 estarán, por ejemplo, Herzog, Fassbinder o Wim Wenders, ¿cierto? Eso es bien, bien interesante. La imagen tiempo tendrá unas características especiales, lo que les decía, con respecto a la imagen movimiento, que más o menos recreo aquí en este cuadro. Em, lo voy a, lo voy a referir de manera muy, muy general, pero con todo lo que hemos dicho, yo creo que queda un poco más comprensible. La imagen movimiento es una imagen de acción-reacción, la podemos denominar como imagen cinética, mientras que la imagen tiempo es una imagen crónica. Deleuze utiliza el concepto de cristal, eh, pero un cristal no como el vidrio, como lo transparente, sino como lo cristalizado, básicamente, que establece como reflejos para todos lados, ¿cierto? Más cristal en sentido de espejo que de vidrio. Pero básicamente él lo denomina como el cristal del tiempo, sobre todo apelando a un esquema obtenido de los libros de Bersón, sobre todo de materia y memoria, que ahorita lo miraremos, en donde se establecen unas capas del tiempo a partir de lo que él denominaría como una expansión del tiempo a partir de un cono invertido, que es lo que vamos a ver ahora. Em, la imagen movimiento tiene un régimen orgánico integral, mientras que la imagen tiempo un régimen inorgánico dispersivo, ¿cierto? Digamos a nivel narrativo, la imagen movimiento funciona de manera circular, ¿cierto? Por eso hay un giro siempre restitutivo al orden de las cosas, mientras que la imagen tiempo ya no tiene organicidad, todo es disperso y no tiene final, ¿cierto? Todos los finales son abiertos en sentido estricto, o sea, no hay posibilidad de ponerle fin a ninguna película, y los personajes nunca obtienen una restitución adecuada que deje las cosas como deberían ser. La imagen movimiento es una imagen narrativa que implica la acción y la abolición. Este SAS y ASA se refieren a la gran forma y a la pequeña forma. SAS significa situación, acción, situación y ASA significa acción, situación, acción. SAS es la gran forma que les explicaba ahora y la otra es la pequeña forma. Contrario a la imagen elíptica y no volitiva, que es una imagen errante, dispersa, como lo decíamos ahora, eh, eh, en la imagen tiempo va a ser muy importante la elipsis, es decir, todo aquello que nos perdemos de la película estará enfocada en aquello que casi siempre nos perdemos, en las elipsis, en en los saltos cualitativos de una situación a otra. Aquí no importa tanto la acción, la relación entre acciones, sino los intermedios entre una acción y la otra, básicamente, ¿cierto? La imagen movimiento es una imagen verídica, digamos, de veracidad, donde se demuestra algo que está pasando y se puede creer en la lógica interna de lo que ocurre. Y la cámara es discreta, eso cambia completamente con la imagen tiempo, ¿cierto? Es una imagen falseante, y la imagen ya no es discreta, sino concreta. Lo que les decía de Godard, la cámara existe. Un poco en el sentido ya heredado de Bertov, de Siga Bertov, con el hombre cámara, va a ser bien interesante, donde somos conscientes de la presencia de un elemento adicional que está registrando, básicamente. Esa es una ruptura con el régimen ficcional. Y la imagen pues es reflexiva, pues el significado y sentido resumen las acciones, mientras que la imagen tiempo es una imagen paranoica, un poder oculto que controla la imagen, el cine dentro del cine. Aparece ese otro dentro del cine, que generalmente es el dinero, que es el que está exigiendo el uso del tiempo, por un lado. Pero por el otro, al romper el pacto ficcional, aparece la idea de que todo siempre es una película.
toda película tiene una película dentro de la película, básicamente. En el mismo sentido en que, por ejemplo, Borges desarrollaría la teoría del sueño, ¿cierto? Todo sueño incluye un soñador que es soñado, un poco eso ocurre en esta idea de la imagen-tiempo y que eh, va a analizar Deleuze. Bueno, para cerrar, vamos rápidamente a hablar de estas características. Voy a pasar aquí un par de cosas. Quería pues hablarles por ejemplo, esta idea de cómo se concibiría el Deleuziano en el cine a partir de la propia filosofía. Solamente mencionaré que Mil Mesetas podría considerarse una suerte eh, de libro cinematográfico. Recuerden que está distribuido en mesetas. Recuerden que el término que traducimos como meseta es plató, y ese plató es el mismo plató del cine, es decir, el libro Mil Mesetas funciona como una especie de gran escenario y nosotros nos vamos a moviendo entre mesetas, o sea, entre platós, viendo escenas de una película. Un poco la composición de este libro es cinematográfica bajo ese criterio y apelo a dos ideas muy interesantes, una de Foucault, que la filosofía Deleuze la entiende como un teatro, y otra de Rackman que habla de la filosofía deleuziana como una filosofía policíaca, ¿cierto? Después les puedo pasar las referencias como para que indaguen un poco al respecto, pero quería como dejarlo mencionado para entender que la importancia del cine en Deleuze no está solo en que él utilice el cine como elemento para pensar, sino que él mismo estaba trasladando dinámicas que podríamos atribuirle al cine para la producción de su propio pensamiento, ¿cierto? Ahora sí, voy rápidamente mencionando algunas cosas de las películas de Lynch, solamente como una provocación para que ustedes traten de verlas en su momento, eh, ya con un contexto ya más amplio, enmarcado pues en todo esto que hemos dicho. Pero me voy a remitir a estas tres películas que, digamos, los críticos de Lynch mencionan como especie de trilogía de la mente. Primero está Los Highway, después Mulholland Drive y se cierra con Inland Empire. Y hacen parte un poco de los motivos de lo que podríamos denominar la imagen tiempo. Les voy a mostrar de manera muy esquemática algunas cosas de cada una, pero sobre todo refiriéndome a los anteriores elementos que puse constitutivos de la imagen tiempo, estos. Estos que puse acá los vamos a ver enseguida cómo se aplican también en formas de composición del propio Lynch, ¿cierto? La imagen crónica, el régimen inorgánico, la imagen elíptica, la imagen falseante y la imagen paranoica. Perfecto. Vamos a ver. Empecemos por los highway. Em, en el análisis que había hecho yo para el libro que escribí al respecto, pues ponía que los highways desarrollaban una imagen esquiza y hacía parte de lo que podemos denominar un cine topológico. Y es porque la película está fabricada narrativamente, fabricada como un nudo de Moebius, como una cinta de Moebius, ¿cierto? En donde el desarrollo narrativo nos lleva a un encuentro concreto donde las cosas en esa modulación, ese cambio modal de superficie para que de un momento a otro la película ya, si bien reconocemos a los personajes, ellos ya no tienen nada que ver con lo que nosotros habíamos visto antes. Entonces hay un momento, un nudo, hay dos nudos moebianos en la película concretos, donde el personaje desaparece por un lado, pero aparece con otro rostro y vemos a los personajes que antes habíamos visto de una manera ya cumplir con otro rol. Pero lo interesante de la película, que es una genialidad, yo los invito a que la vean con mucha atención. Lo interesante de la película es que todo parece ocurrir más o menos como bajo unos mismos presupuestos narrativos. Es decir, uno siente, estamos viendo después de la modulación, es algo que había ocurrido antes, como si fuera un flashback, pero poco a poco nos damos cuenta de que de pronto no pasó antes, sino después. Y es por precisamente el cambio de dirección que promueve esta cinta de Moebius. En este esquemita que pongo aquí, ustedes no lo van a alcanzar a leer, solamente lo pongo como referencia, yo pongo ahí en los letreritos que ven dónde van ocurriendo las cosas de la película, ¿cierto? Esto
libro que publicó Shangri-La sobre carretera perdida, escribí el textico específico para este esquema, por si de pronto lo quieren buscar. Bueno, yo creo que yo lo mandé, de pronto si lo tenían, yo creo que lo compartí. Pero quiero que nos detengamos en algo. Esta película desarrolla lo que podemos denominar un régimen inorgánico dispersivo y produce una imagen falseante, inconsciente y pasiva, y la cámara es concreta. Aquí es interesante. Si ustedes ven acá, eh, esta imagen que aparece acá que les estoy marcando, es una imagen de seguridad que está ubicada en la casa de uno de los personajes. Y lo que está pasando acá es lo que después nos muestran como una especie de relámpago en la película después, que es cuando él asesina a su novia. Esto que ocurre acá es bien interesante porque la casa de ellos siempre está vigilada, digamos, unas cámaras de vigilancia, y en las cámaras van a aparecer escenas de lo que va ocurriendo, pero nadie las ve. Es como una imagen absoluta para nadie porque no tiene espectador. Ahora, obviamente, esas imágenes de las cámaras de seguridad serán imágenes importantes, por ejemplo, para poderlo acusar a él del asesinato. Y este personaje que está acá arriba es el hombre de la cámara, es un homenaje directo a Siga Bertov de parte de Lynch. Es un personaje que va a aparecer en varios momentos de la película, pero nunca está donde uno cree que está. De hecho, hay un momento en una fiesta donde él se encuentra con el protagonista, le entrega un teléfono celular y le dice, en este momento estoy en tu casa, llámame. Entonces él se asusta, se ríe, etcétera, pero llama. Y cuando llama, el personaje ese que tiene la cámara y que está al frente le contesta en su casa. Bueno, ahí pasa una cantidad de cosas interesantísimas, pero que siguen la lógica moebiana, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Ah, bueno, como referencia, esta película es homenajeada después por Michael Haneke en otra película que se llama Caché, para que la busquen pues también, que es bien interesante. Esta película, Inland Empire, yo digo en el análisis que es como una imagen cerebro y desarrolla un cine estratigráfico. Em, Retomando las características de la imagen tiempo, esta sería una imagen paranoica, habría un poder oculto que controla la imagen y está el cine dentro del cine. Esta película, digamos, narrativamente funciona como una suerte de palimpsesto de historias superpuestas. La película consiste la película es sobre una película que están haciendo basada en una obra de teatro cuyo guión también generó una serie de televisión y que a su vez proviene de una historia real. Entonces hay varias capas: película, obra de teatro, serie de televisión o telenovela e historia real. Y aparte de eso está el guión que va modulándose entre todas. Bueno, la película va a consistir en que la protagonista cuando empieza a interpretar empieza en la medida en que va conociendo el personaje a trasladarse entre las distintas capas de realidad. Entonces es como una superposición permanente. Ahora, ¿qué es interesante? Que si ustedes ven acá, esta puerta, esta de acá, por la cual ella va a entrar varias veces en distintos lugares, hay una puerta, tiene un letrero que dice axón. Axón es un conducto cerebral. O sea, en el cerebro tenemos unos conductos que se llaman axones, que son a través de los cuales se movilizan los orgánulos neuronales. Él lo utiliza varias veces, pero Lynch menciona que él utiliza la palabra axón, que viene del cerebro, del contexto cerebral, porque fonéticamente es igual que action, action. Y él dice que cuando ocurre el grito de action en la película, se activa un circuito cerebral. Y esta película va a ser ese desarrollo. Ese desarrollo es interesantísimo, interesantísimo. Este esquema que hay aquí es el cono invertido de Berzón, en donde cada capa es una dimensión del tiempo en el pasado. Mientras más se va desplegando hacia arriba, aparece la memoria y este es el punto de mayor presión. Esto es a lo que Deleuze va a denominar la imagen cristal porque esta base donde se comprime puede desplegarse también hacia abajo y genera un doble chorro temporal. Y esta es la figura aérea de este cono donde se van organizando, ubicando elementos. Lynch va a utilizar algo muy interesante, unas escenas de un disco de música, un vinilo, que va girando. Y él va entendiendo que la aguja que va recorriendo cada canción
es una capa del tiempo. Y un poco así la entiende porque lo recrea de esa manera. No sé si habrá leído a Deleuze o a Berzón, lo considero improbable, pero sí hay una similitud como muy clara al respecto. Me voy a saltar esto para poder cerrar con lo último. Esto es una idea que saco de un libro de Deleuze sobre la relación entre el cine y el cerebro, pero no me voy a detener en él. Y por último está Mulholland Drive, que es una gran película, es una película maravillosa, una obra maestra. Yo planteo que hay como una imagen sueño y un cine autómata. Aquí se produce una relación de nuevo entre los personajes dentro de una película. Lynch inicialmente la plantea como un homenaje a Persona de Bergman y a Sunset Boulevard de Billy Wilder. Y es una relación, digamos, entre el dormir, el sueño y el despertar. Uno nunca sabe en qué capa está el personaje. Hay permanentemente dualidades, no se sabe quién es quién. Y la película también da un giro en determinado momento donde los personajes que antes representaban un papel, ahora representan otro, aunque aparecen aparentemente en un mismo espacio. Por lo tanto, es imposible asignarle el valor de veracidad al relato porque no sabemos a quién estamos viendo. Aunque lo identificamos con un rostro, ya no es el mismo personaje. Entonces no sabemos si lo que ocurrió antes o después de los acontecimientos que vimos antes del giro, o no sabemos si lo que ocurrió en el sueño de la persona, de la mujer, esta que está ahí, o apareció en fases de delirio que fueron uniéndose para configurar una idea de realidad que ella tiene y que nosotros compartimos hasta cierto momento de la película. Allí también hay un especie de teatro que se llama el Club Silencio, y el anfitrión de ese teatro insiste mucho en que no hay banda. Estamos viendo la banda, pero no hay banda, la banda que está tocando, todo es un sueño. Y la película cierra con uno de los personajes de este club diciendo la palabra silencio, básicamente. Bueno, no me voy a extender más, yo sé que todo queda muy atropellado por el poco tiempo que tenemos, pero quisiera pues como que tuviera más o menos esta noción. Muchísimas gracias, Juan Diego. Creo que esto va a terminar ahora mismo, con lo cual nos despedimos de ti. Te formularemos preguntas en otro momento y muchísimas Listo. gracias por tu explicación, que ha sido interesante.